Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Jaque Continuo. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de la Semana Europea del Deporte que se celebró en Oviedo, de los campeonatos de España por equipos, tanto de ajedrez estándar como de ajedrez rápido, de un gran triunfo de un ajedrecista asturiano, Jonás Prado, en el Open de Bembibre, y de muchas otras cosas, incluida una entrevista muy especial. Y empezamos por la Semana Europea del Deporte, un evento que se volvió a celebrar en Oviedo, al igual que el año pasado, y aunque el tiempo pareció no acompañar mucho, pues que llueva dentro de lo que cabe al ajedrez no le perjudica tanto como a otros deportes, y se pudo disfrutar de una buena sesión de ajedrez. El sábado comenzamos con un torneo de jóvenes promesas, y este es el vídeo con lo que ocurrió. Un saludo para Jaque Continuo. Desde primera hora de un sábado lluvioso, la gente se acercó a los tableros, y no solamente los ajedrecistas, no, sino integrantes de clubes pertenecientes a otras modalidades. La verdad es que esta sería una constante durante todo el fin de semana en estas jornadas deportivas europeas. Pero la impaciencia estaba ahí, y a las 11:30 arrancó, en el Paseo del Bombé del campo de San Francisco, el torneo. Por fin el torneo. Un suizo a 7 rondas de ajedrez relámpago, con ritmo de 3+2, y debido a las condiciones hubo que limitar la participación a 26 jóvenes, de hasta 17 años de edad. Pudieron resguardarse de las lluvias intermitentes y competir en una atmósfera tan húmeda como amistosa. El evento estuvo emocionante, pese al dominio inicial del cadete Marcos Gutiérrez, que empezó dominando con 5,5 de 6, en la última partida este perdió ante el campeón sub-12 regional Roque Ordiz, imbatido con 3 tablas. Así las cosas, estos dos jugadores, junto a otro brillante sub-12, Javier González, concluyeron igualados con 5,5 puntos. El desempate le dio finalmente el triunfo a Marcos, todo un especialista y valor al alza del Club Vetusta. Segundo fue Roque del Naranco y tercera plaza para Javier del Vetusta Chess. Pero ganaron todos. Premios, medallas y, sobre todo, una animada mañana que la climatología no pudo arruinar. Y en estas imágenes podéis ver cómo parte del equipo organizador naranquino siguió dándole caña a las piezas tras el campeonato. Uno de los grandes aciertos de la Semana Europea del Deporte es que se mezclan un poco todos los deportes. En el mismo sitio tenemos ajedrez, tenemos halterofilia, tenemos béisbol, fútbol, patinaje, y eso sirve para que la gente, sobre todo los niños, prueben pues otras modalidades. Tuvimos en ajedrez visitas ilustres como las de las participantes de gimnasia y sobre todo del Club Baloncesto Oviedo. Mucha altura y también en el ajedrez. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿No estamos en un programa de ajedrez? ¿Qué hacen dos ajedrecistas bateando? Y no lo hacen nada mal, 1600 de lo beisbolero, así a ojo. Y ahora las gimnastas de Omega iniciando una partida a la zona del tablero grande. Jugadas muy elásticas siempre, mirad. Y pequeños atletas y ciclistas también se pasaron a moverlas. Ese tablero es como un imán en todos los eventos. El ajedrez en sí mismo es un imán. Y de repente, el sábado tarde, visitantes de excepción. La plantilla de la Limerca Oviedo Baloncesto, casi nada, un club al que apoyamos con mucho gusto. Thorir y Craig abrieron fuego, con mucha divertida polémica. ¿Qué podíamos esperar del sueco y el islandés? ¿Una defensa escandinava? Finalmente Thorir, con mucho trash-talking, reconociendo animadamente que había intentado sin éxito el pastor, y Craig preguntándonos cuál era el ritmo de juego. Tras el triunfo de Þórnarmarsson, o algo así supongo, Lecesne, que tampoco se pronunciará de esta forma pero prometo averiguarlo, buscó puntuar y comenzó su match en la mesa 1 frente al americano Romeo, en medio de una gran expectación. ¿Quién se llevaría en esta ocasión la victoria? Por la mañana había que arbitrar a los peques. Y ahora, a estos, tan grandes, un lujo, pues el Oviedo Baloncesto es una entidad a la que apoyamos con mucho entusiasmo. Las piezas quemaban, y se llegó al momento clave. ¿Le temblaría el pulso a las blancas, conducidas por Romeo? Ahí está, en el último segundo, un mate limpísimo.
Visto esto, en esta temporada el Oviedo sabrá a quién darle la bola en los momentos calientes. Y para cerrar, el domingo por la mañana tuvimos una sesión de simultáneas de lujo. Silvino García, gran maestro cubano, ya conocido de este programa, 4 veces campeón de Cuba, 2 veces campeón de toda América, dio unas simultáneas a jóvenes promesas del ajedrez ovetense. Un saludo para Javi Contino. El domingo, jornada de cierre, con más juegos en todos los tableros, incluido el grande, que ya sabemos que hace furor. A eso de las 12:30, el gran maestro Silvino García, una leyenda del ajedrez de palmarés inabarcable aquí, jugó, departió y enseñó a los asistentes en una sesión de partidas simultáneas. La concejala de deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Conchita Méndez, entregó las medallas en la clausura. Y por supuesto medalla para Silvino también, faltaría más. ¡No os vayáis! ¡La foto de familia! Bueno, está con nosotros Conchita Méndez, la concejala de deportes de Oviedo. Oviedo lleva 30 años apostando por el ajedrez y apoyando, ¿no? Y los resultados se ven, ¿verdad? Son 30 años donde han surgido grandes jugadores y hoy estoy aquí. Y vamos con la sección noticias. Por fin ha llegado quizás el punto álgido de la temporada ajedrecística en Asturias, que es el Campeonato de Asturias por equipos. Es verdad que en otras comunidades le dan más importancia al individual. Es posible también que para la gente joven el individual sea más importante que el por equipos, pero desde luego, sobre todo para los adultos, esta es la competición culmen de toda la temporada y realmente el objetivo de la mayor parte de los clubes. 8 equipos en División de Honor se van a disputar el título. Va a estar muy igualado seguro, porque ya la temporada pasada lo estuvo, se resolvió apenas por medio punto, y el actual campeón, el Ensidesa, será el equipo que defienda el título. Un equipo muy joven, con gente como Lionel Sierra, que es sub-14, como Saúl Pérez, como Vigón, junto a veteranos ilustres, como puede ser San Claudio, es campeón de Asturias, Alvariño y otros jugadores. El subcampeón del año pasado, el grupo Covadonga, evidentemente un equipo muy fuerte que mantiene su estructura, con jugadores como Centrón, como Viñuela, como Lucía Fidalgo, como Lobo, y que sin duda alguna quieren resarcirse del subcampeonato y lograr el título este año. El año pasado el tercero fue el Ciudad Naranco. Para muchos quizás la plantilla más poderosa, el asunto es, luego ya se verá quiénes juegan, quiénes no, ¿no? Pero un GM en el equipo, Silvino García, 2 maestros internacionales, el holandés Matthew Tan y el asturiano Marcos Llaneza, maestros FIDE como Luis David Jiménez y un sinfín de jugadores fuertes junto a jóvenes promesas. El año pasado cuarto, Oviedo 93, es un equipo de veteranos, con el que siempre hay que contar, que siempre está a punto, que siempre empieza muy bien la temporada y que sin duda alguna algún año se merecerán el título. Sin embargo, yo voy a apostar, por lo menos para quedar en los puestos de honor, por un equipo que puede ser la sorpresa del campeonato, el Antonio Rico de Gijón. Tienen al campeón de Asturias en sus filas, Samuel García, tienen a otros jóvenes como Adán o Castro y tienen a jugadores como Arturo González Pruneda que siempre elevan el nivel competitivo. Completan los 8 equipos el Pablo Morán, siempre una incógnita, algunos tableros muy fuertes, otros no tanto, veremos, pero tienen en sus filas, por ejemplo, a gente como Jonás Prado o Berna, a los hermanos Cuevas,
Y dos debutantes en la categoría, Valdesba y Mieres. En el caso de Valdesba, su primer año en División de Honor, merecido ascenso el año pasado. Ojito a este equipo, que son más competitivos de lo que parecen y desde luego lo van a dar todo. Para completar, el Mieres, que vuelve después de muchos años a la primera categoría. La primera jornada este sábado y nos gustaría que en redes hicierais vuestra porra, que nos dijerais quién creéis que va a ser campeón, quién creéis que va a ser la sorpresa o quién puede ser el podium. Lo podéis hacer en nuestras redes en Jaque Continuo, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Esperamos vuestros pronósticos. Nos vamos también un poco fuera de Asturias, pero sin acabar de salir del todo. Jonás Prado, jugador precisamente del Pablo Morán. Grandísima actuación en el Open de Bembibre, en León. Era un torneo durísimo. Había 4 GMs, incluido a gente como Hamrakulov, ex selección española. 75 jugadores en total, es la 30ª edición de este certamen. Y Jonás Prado se impuso con 7,5 puntos sobre 9 partidas, venciendo entre otros, pues por ejemplo, al gran maestro Petkov, que era el ranking 1. Más participación asturiana, el maestro internacional Alberto Andrés, que no se prodiga mucho, y su hermano Iván Andrés, que concluyeron los puestos 8º, en el caso de Iván, 9º, en el caso de Alberto. Un auténtico éxito de Jonás allende nuestras fronteras. Igual que se jugó por equipos de Asturias, que se va a jugar, se disputó ya el Campeonato de España por equipos de División de Honor. En Linares, como suele ser últimamente, bueno, el famoso torneo de Linares se jugó ahí por algo, sigue siendo una de las cunas del ajedrez en España, y victoria para el equipo cántabro de Torrelavega del Solvay. Es la segunda vez que quedan campeones de España. Un auténtico equipazo. Apostaron por 2 jugadores indios, Guques, que hoy en día ya es pues, un auténtico fenómeno, con solo 17 años es el 19 del mundo, algunos hablan de un futuro campeón del mundo, jugador que jugó en el Gijón 64, recordemos. Junto a él otro indio, Hari Krishna, la excampeona del mundo, Muzichuk en el tablero femenino, y otros jugadores como Miguel Santos, Korneyev y Tejedor, que eran los representantes españoles del equipo. Merecido triunfo, fueron líderes de principio a fin. Segundo puesto para los de Murcia, el equipo Dúo Beniaján, que apostó más por los jugadores españoles, Iturrizaga, Ibarra, ex selección española, el famoso Pepe Cuenca, y terceros los del Magic de Extremadura, el único equipo español que ha ganado la Champions de ajedrez un año, que este año llevaba a Cheparinov y a La Tasa, el jugador de León, también con pasado en clubes de Asturias. Eso fue en el de ajedrez estándar, porque después se disputó en Toledo el de ajedrez rápido. Y aquí se cambiaron las tornas. Campeón el dúo Beniajén y subcampeón los de Solvay. Al final, pues bueno, título para todos. Aquí participaron 2 equipos asturianos, Gijón 64, que quedaron 29º, y el Antonio Rico con un equipo súper joven en el puesto 40º. La entrevista de hoy es sin duda muy especial, espero que también lo sea para vosotros, pero desde luego lo es para mí. No va a ser fácil, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero hoy tenemos con nosotros al maestro internacional Marcos Llaneza, que sí, efectivamente es mi hermano, pero que creo que también tiene bastantes cosas que contar sobre ajedrez. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, buenas tardes. Decir que, bueno, tu hermano, nosotros empezamos a jugar en casa, bueno, somos 4 hermanos, para el que no lo sepa, Víctor y yo, también luego Patricia, y yo creo que tú es que ya lo tuviste desde pequeño, ¿no? Nosotros tenemos el recuerdo, vamos a intentar hacer recuerdos, de que empezaste a jugar con 3 años. Sí, algo así, ¿no? 3, 4 años, no me acuerdo muy bien, la verdad. Os veía jugar en casa, ni siquiera puedo recordar muy bien contra quién empecé jugando, os veía y bueno, no sé explicarte muy bien por qué, pero me atrajo
y sí, así fue como empecé a jugar. ¿Tú recuerdas cuál es quizás tu primer recuerdo ajedrecístico? Pues la verdad es que en casa jugábamos, pero no recuerdo muy bien en ninguna partida. Sí recuerdo mi primer torneo, que yo creo que fue un torneo que era sub-16. Juegos escolares, el Román Torán. Sí, era cerca de casa y me acuerdo de, sí, tendría yo creo que 5 o 6 años. Sí, era el más pequeño, ¿no? Mi hermana también jugaba, Patricia, y es el primer recuerdo que tengo, ¿no? De jugar partidos, de jugar un campeonato. No recuerdo muy bien el torneo, juraría que la última partida jugaba contra alguien que era mayor que yo Seguramente. y que la partida acabó en tablas, pero yo creo que un poco me da la sensación de que como que estaba perdiendo, pero que mi rival, bueno, un poco de manera, no sé, amistosa o algo me ofreció tablas, pero no lo tengo todavía no lo tengo muy claro. Vamos a intentar completar el puzzle, ¿no? Yo tengo un recuerdo, porque también para nosotros fue un poco una sorpresa algunas cosas, ¿no? Yo recuerdo un torneo, quizás con 6 años tú, yo creo que es con 6 años, en el Palacio de los Deportes, que es un clasificatorio del Trofeo Román Torán, de lo que ahora se llama Juegos Escolares, que creo que era, no sé si era sub-18 o sub-16, era sub-18 de aquella todavía. Sí. Y me acuerdo además porque el presidente de la federación dijo algo así como que si hacías 5 puntos te daba un trofeo. Sí. ¿Y tú cuántos hiciste? Creo que hice 6. Sí, y te clasificaste directamente en un sub-18 con 6 años. Y yo recuerdo estar casi asustado, como diciendo, ¿pero cómo puede ser posible esto? Sí, bueno, la verdad es que yo tampoco entendía muy bien cómo funcionaban las cosas. Yo simplemente jugaba las partidas, yo iba ahí a jugar y sí, claro, bueno, todos eran mayores que yo, tampoco diferenciaba, tenían 14, 15, 18 Claro. años. Y sí, bueno, recuerdo prácticamente sí, esa anécdota del presidente diciéndome eso. Yo seguía ganando partidas, ni siquiera sabía muy bien para qué clasificaba ni a dónde iba esto. Pero sí, ese torneo sí lo recuerdo. Sí, creo que yo hice 6 puntos, jugaría que gané la última partida, hice 6 puntos, ¿no? Es que yo sé que te clasificaste para la final, que luego, bueno, eras tan pequeño que realmente nuestros padres dijeron Sí, que quizás era un poco prematuro. Para mí, otro momento importante, primer campeonato de España, antes no había campeonatos de España de edades, es el primer año que se celebra el sub-10, creo que es en Valencia. Sí. Claro, no tienes ni idea, o sea, no tenemos ni idea, no hay internet, no hay clasificación, no sabemos qué nivel hay realmente fuera, no sabemos si resulta que vas a quedar primero o vas a quedar el último. Vas además con 8 años solo, pese a que es un sub-10, y me parece que quedas 7º clasificado, algo así. Sí, bueno, a ver, era el primer campeonato de España. Yo creo que, no sé si el número de jugadores rondaba la veintena, no te sé decir, prácticamente un representante de cada comunidad autónoma, un jugador local. Incluso creo que había federaciones, había comunidades en las que ni siquiera había participación, ¿no? Y la verdad es que sí, no tenía ni idea, ¿no? Yo fui a jugar ahí, de hecho, lo que somos los niños, recuerdo que creo que fue la segunda partida, jugaba contra un jugador que era el gran favorito, tenía experiencia, tenía 10 años, había jugado campeonatos de Europa, y recuerdo, ¿no?, de que me fui a sentar a jugar la partida y como me llegaban otros niños que yo no había hablado con ellos y me llegaban, no, juegas contra Juan Palacios, es muy bueno, te va a ganar, ¿no? Y yo no sabía nada, yo no sabía ni quién era, ¿no? Y bueno, fue el campeón, ¿no? Sí, recuerdo que perdí esa partida, pero sí, había un desconocimiento, jugando, pues bueno, partida a partida, viendo cómo funcionaban las cosas. Y la última partida recuerdo que perdí. Sí, yo también me acuerdo de eso. Quieras o no, a pesar de que, como te digo, no sabemos muy bien ni el campeonato de España, sí, pero bueno, tampoco sabemos bien cómo funcionaba. Había ciertos nervios, yo sabía más o menos que estaba jugando desde delante, que podía ganar un premio, y perdí la última partida. Creo que tengo un recuerdo que fue desastrosa, creo que por los dos bandos, creo que los dos estábamos muy nerviosos, jugamos muy mal y sí, perdí esa partida contra un chico que además recuerdo que luego como que un mes después, 2 meses después, nos enfrentamos en una competición y tengo recuerdo de que le machaqué, le gané muy fácil, pero en esa partida, que bueno, era una partida importante, sí, perdí y creo que fui 6º, 7º, sí. Es que luego al año siguiente ya, bueno, quizás con un poco más de conocimiento, fuimos a Ezcaray, yo me acuerdo que fui, y bueno, también fue gente como Aitor Alonso, eran 4 jugadores asturianos. Y yo también me quedo otra vez sorprendidísimo porque de repente, quedas campeón de España, ¿no? Y yo, que jugábamos en casa, evidentemente yo nunca he estado a un nivel así tan alto, y digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo que campeón de España, no? Y eso se repite al año siguiente, ganas el sub-10 de España 2 años seguidos y luego el sub-12. Sí, bueno, yo pienso que hay un punto importante que creo que es la experiencia. A la verdad, estamos jugando un campeonato de sub-10,
pero yo empecé a jugar, como te digo, con 3 o 4 años. La verdad es que Claro. al tener, pues vosotros, ¿no?, los hermanos mayores, yo creo que era muy activo, jugaba muchas partidas, muchos torneos, y cuando yo tenía 9 años, había chicos con 10 años que quizá pues habían empezado a jugar con 7, Sí, 8 años. aunque fueran mayores, llevaban menos tiempo Por lo que, jugando. claro, tenía menos experiencia. Entonces yo creo que eso fue un punto importante. La verdad, la edad, que fueran 9 o 10 años, creo que no era tan relevante, sino que, bueno, mi trayectoria pues era de que había jugado muchas más partidas que los demás, ¿no? Y sí, con 9 años, bueno, ya era mi segundo año, también un poco de experiencia de cómo funciona el torneo, conocí a algunos jugadores y, bueno, no te diría que fue un poco sorpresa ni también, de nuevo, ¿no? Yo iba a jugar, Sí. es como funcionaban las cosas, fui a jugar y surgió y bien, le gané, ¿no? Gané el torneo y ya con 10 años sí que un poco más ya conocer la situación, era el campeón de España, quizás también era un rival a batir, ¿no? Sí. Había otros jugadores que ya me conocían, la misma anécdota que me pasó cuando tenía 8 años y me decían, te va a ganar, es muy bueno. Claro, ahora tenían Pues miedo a ti. es posible, ¿no? Y ese aspecto, pues bueno, jugar con esa, bueno, presión, pero también el miedo de otros jugadores y fue un torneo muy largo, el formato eran 11 partidas, muchas, creo que eran partidas, una por la mañana, una por la tarde, y sí, al final gané, no sé si de 9 puntos sobre 11 o algo así, y sí, gané por 2 años campeonato sub-10, luego el campeonato sub-12... O sea, el segundo año, creo, ¿no? Sí, el campeonato sub-12 el primer año creo que quedé tercero, pero no recuerdo ahora mismo. Y sí, el segundo año gané y quizá también, bueno, ya son 12 años, ya es tonto, ya son, pues eso, 8 años jugando en aquel momento y sí que me da la sensación, tengo un recuerdo y me daba la impresión de tener, de haber dado un salto en cuanto a nivel, en cuanto a seriedad, en cuanto a entender lo que era significar el Campeonato de España. Gané el torneo con una ronda de antelación, creo que fui superior a los demás jugadores, incluso tanto la selección española había expectativas de cara al campeonato mundial y me daba la impresión de que, bueno, de que ahí sí que ya no era un niño que jugaba torneos por jugar, sino que, bueno, ya se podría considerar más como un jugador, ¿no? Claro, y casi se pierde hasta esa inocencia que estás diciendo, ¿no? Que es lo de, bueno, yo me siento a jugar lo que me pongan, ¿no? Y a disfrutar y de repente, no, ya empezamos un poco casi la presión, ahora soy el favorito, luego lo que has dicho, ¿no? Empiezan campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Tuvimos la suerte que se jugaban los mundiales aquí en Oropesa, en España, con lo cual tanto tú como mucha otra gente de España e incluso de Asturias, ¿no? Fueron a jugar y, bueno, tú vas creciendo. Claro, y todavía para mí hay otra barrera, ¿no? Que es, bueno, sí, muy bien, juega muy bien, ha quedado campeón de España, ha quedado campeón de Asturias, no sé qué, pero luego, claro, a mí no se me ha, por ejemplo, pasado nunca por la cabeza, bueno, ya que pudieras jugar un mundial, pero lo del título de maestro internacional, por ejemplo, ¿no? Casi no había en Asturias, o puede que no hubiera en Asturias de aquella, ¿no? Alberto Andrés quizás sea el primero, un poco de tu generación, un poco mayor. Sí, bueno, yo creo que hoy en día ya con la globalización creo que, bueno, tenemos más conocimiento de lo que pasa en general en el mundo, pero sí que es verdad que al principio, pues, ya no solo que, bueno, tradicionalmente hablamos de que el ajedrez quizá fundamentalmente las potencias eran los países de Europa del Este, ¿no? la antigua Unión Soviética y no había tanta tradición en Europa Occidental. Y luego, incluso entrando ya en lo que es la Europa Occidental, pues Asturias no deja de ser una comunidad pequeña, con, bueno, pues la federación hace sus cosas, pero evidentemente con menos medios que lo que puede tener Cataluña o Andalucía. Entonces había un desconocimiento, ¿no? Y quizá la ventaja de haber tenido la oportunidad de jugar campeonatos del mundo pues desde pequeño, ¿no? De haber medido con jugadores de todo el mundo, eso me hizo, pues bueno, no sentirme inferior a otros jugadores, lo que hace que te plantees esas metas un poco ya que, pues como decías, que muy poca gente, que en aquel momento creo que solo Alberto Andrés tenía el título, ¿no? Ver que, bueno, que si otros jugadores lo hacen en otros sitios, que también aquí se puede, ¿no? Sí, es que formas parte de una generación, bueno, que empieza un poco antes, con gente como Alberto Andrés o Iván, que son mayores, y otros jugadores, pero una generación que realmente, bueno, Iván González, Alberto Suárez Real, mucha más gente, que esos son un poco mayores que tú, que de repente en Asturias aparecen, pues, jugadores muy, muy fuertes que consiguen el título de maestro internacional, que incluso consiguen normas de gran maestro, y de repente empezamos a pensar que Asturias, vaya, que también se puede, ¿no? Que esto no es una cosa de,
de jugadores de fuera o de Cataluña y... Hombre, para mí también hay un punto relevante, un modelo que es Patricia, que bueno, siendo mayor que yo, pues yo creo que rompió varias barreras, ya sea incluso que, bueno, como chica, que eran menos jugadoras que jugadores en ajedrez, llegó a ser el mejor jugador de toda Asturias. Sí, número uno absoluto, sí. El título de maestro FIDE y cómo, pues bueno, iba participando en eventos internacionales, viendo a maestros internacionales, grandes maestros, lo cual, bueno, ves, ¿no? Que tienes un ejemplo cercano de cómo funciona. Y bueno, también creo que esa generación que dices se vio beneficiada. Para mí hay un torneo muy importante que es el Open Internacional que había en Avilés, en la fiesta de San Agustín, un torneo internacional durísimo. Han venido a jugar gente aquí que están los mejores del mundo, ¿no? Lenier Domínguez, Bruzón, Alexandra Costeño, que es campeona del mundo femenino absoluta. Esa gente venía a jugar a Asturias y desde que tenías, en mi caso, que tengo 8 años, he tenido la oportunidad de verlos jugar y progresivamente cuando ya tenía 15, 16 años, medirme a ellos, ¿no? Para mí, pues bueno, cuando tenía 18 años obtuve la victoria en ese torneo y creo que también para mí era significativo. Había jugadores más internacionales, grandes maestros de Hungría, de Polonia, y me acuerdo de una conversación con uno de los jugadores polacos, un maestro internacional, de cómo, a pesar de que yo no era maestro internacional, ese jugador ya me veía como un igual. Ya empezaban a respetar al jugador local, nos empezaban a ver como jugadores que, aunque no tuviéramos el título, porque no habíamos jugado torneos en el extranjero, no habíamos tenido las oportunidades, ya nuestro nivel lo que le reflejaba es que nos estaban por igual, que nos veían con esa capacidad para hacerlo, y bueno, es como un reconocimiento, ganarte el respeto de alguien que ya tiene el título, y eso hace que creas que es posible, ¿no? Claro, porque luego para hacer el título, bueno, pues hay que hacer una serie de actuaciones, hay que llegar a un elo. Y generalmente, bueno, pues ni en Asturias ni siquiera hay tantos torneos, no hay torneos suficientes como para que se pueda hacer eso. Hay que empezar a viajar y bueno, creo que eso sí que desde luego es una de tus grandes aficiones, ¿no? Porque no has tenido nunca ningún problema en hacer la maleta e irte a jugar, en principio por toda Europa, luego ya iremos más lejos. Y yo creo que además... Por ejemplo, me acuerdo en Hungría, ¿no? Cuando de repente te contratan a ti y a Patricia para ir a jugar por equipos de Hungría y a la vez jugar un torneo para Norma en Hungría y ese tipo de cosas. Empezaste a jugar por toda Europa. Sí, bueno, el primer campo, bueno, el segundo campo del mundo que jugué ya fue en Francia, fue la primera vez que fui al extranjero y, bueno, el ajedrez es una manera de comunicarse y es una manera de aprender de la cultura de otros países y... la verdad es que, bueno, sí, siempre sentí curiosidad. La verdad es que sí, que prácticamente si podría escoger entre jugar un torneo en España y en el extranjero, otros jugadores, otro ambiente, y desde el principio sí, me interesé por jugar. Surgió la posibilidad de Hungría, fue a través del torneo de San Agustín. Bueno, había tenido la victoria, la delegación húngara representada por la federación que iban y uno de los delegados pues se puso en contacto, vio que había, bueno, consideró que podía ser un jugador talentoso, me ofrecieron la oportunidad y a Patricia de jugar allí y sí, así empecé a jugar un poco en Europa. Primero fue en Hungría, luego tuve una oferta y me fui a Alemania, estuve 2 años en Bremen. Ahí quería ir, ¿no? Porque Sí. luego para mí ese es otro momento clave, yo creo, ¿no? Como de tu biografía. Hay un momento en que dejas una prometedora carrera universitaria y decides que, bueno, que esto pues, puede ser una profesión, ¿no? Pero para profesionalizarse hay que trabajar. Y dejas incluso los estudios, te pones a estudiar ajedrez, que eso es lo que a lo mejor mucha gente no cree, ¿no? Llega maestro internacional, no, como si fuera un trabajo, a estudiar un montón, a jugar fuera y efectivamente te mudas a Berlín para jugar la liga más potente del mundo, que es la Bundesliga, en las filas del Werder Bremen. Sí, bueno, para mí el ajedrez ha sido un hobby. Cuando empiezas, evidentemente, pues eso, como te digo, cuando eres pequeño no era ni consciente de por qué jugaba y durante la adolescencia sigue siendo un hobby, pero bueno, es un hobby que, bueno, ves que se te da bien, ves que disfrutas haciéndolo, ves que, Claro. bueno, que ganas y sí, en torno, pues cuando tendría 19, 20 años, ya lo empiezas a ver como, bueno,
como un modo de vida, ¿no? A ver, dentro de lo que te puedes plantear cuando tienes 20 años, ¿no? Que eres pues, Claro. realmente muy ingenuo y no tienes Sí, conocimiento no sabes exactamente, cuál ¿no? el futuro. Pero están surgiendo posibilidades constantemente que me ofrecen la oportunidad de viajar, me ofrece la oportunidad de ganar algo de dinero y eso me hace plantearme la posibilidad de, bueno, de sí, de por qué no, de por lo menos probarlo, intentarlo, a pesar de que, bueno, no era una situación muy habitual en aquel momento en Asturias y en España, bueno, no cerrarme las puertas, ¿no? Y sí, empezar a estudiar, bueno, como te digo, pues surgió esa posibilidad de Hungría, que no fue buscada, fue una cosa que surgió, y luego a partir de ahí, pues bueno, vas conociendo gente, vas obteniendo resultados en el extranjero, te dejas ver un poco más, y eso hace que aparezcan estas oportunidades. Bueno, sí, al final tomé la decisión de irme al extranjero, bueno, creo que por varios motivos. Claro. En primer lugar, porque, bueno, Asturias es una tierra Es maravillosa, una isla para... pero las comunicaciones, ¿no? Me encontraba con que cuando tenía que ir a una competición prácticamente tendría que viajar o a Madrid o a Barcelona y posteriormente tener que enlazar y bueno, son unos gastos económicos lo que es el viaje y perdía tiempo con las conexiones, etcétera. También por un lado, pues diría espiritual, ¿no? De, bueno, de tratar de, si esto va a ser mi modo de vida, debo salir del cascarón, ¿no? Debo Buscarte ver, ¿no? la vida. Sí, ¿no? Debo tomar estas opciones, ¿no? Y ver cómo, o ver si me gusta, si no, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa llevó a la otra, creo que sí, que no he tenido miedo a lo desconocido, sino que incluso me atraía, siempre como dices, bueno, ¿para qué los estudios? Siempre comprendiendo bueno, que creo que siempre, que no es tarde para volver a casa, que no es tarde para volver a retomar lo que sea, ¿no? Que intentar tu sueño o intentar una cosa que parece una empresa arriesgada, pues es una posibilidad y que puedes fracasar, evidentemente, hay muchos factores, Pero hay que intentarlo. pero que puedes intentarlo y que, bueno, que siempre podría pues eso, volver sobre mis pasos bueno, y buscar otras salidas, ¿no? Esa parte no es tan fácil porque se cumplen años y tal, pero bueno, al final llevas en realidad viviendo del ajedrez un montón de años y yo creo que vas a seguir más. Y bueno, eso casi no es ni una pregunta, ¿no? Sino un comentario. Mucha gente dice que es imposible vivir del ajedrez y bueno, creo que evidentemente, por supuesto que es posible vivir del ajedrez como de otras profesiones, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo también lo entiendo, por ejemplo, cuando hablo con gente de Asturias, gente que me ha visto crecer, ¿no? que los conozco desde que tenía 10 años, ¿no? Y pueden hacer algunos comentarios sobre, pues eso, la vida de ajedrecista. Y, bueno, a ver, creo que mi conocimiento sobre la vida de un ajedrecista y la que tiene un jugador amateur, un jugador local, lo que ha visto es diferente. Y pues tras llevar, pues sí, prácticamente más de como 20 años, ¿no? Y habiendo conocido a gente que se dedica profesionalmente, hoy en día incluso ya no solo a jugar, ¿no? Aparece... Claro, a entrenar o a hacer vídeos, ¿no? libros, las posibilidades son Etcétera, ¿no? infinitas. Sí. Pero es que, vamos a ver, un jugador de ajedrez viaja constantemente a competiciones, un jugador de ajedrez prácticamente lo que necesita es un lugar donde entrenar. Hoy en día encima con la electrónica, con los ordenadores, prácticamente desde un ordenador, una conexión a internet pues siempre ayuda, pero incluso se puede trabajar sin ella, y un lugar donde encontrar una tranquilidad, un silencio para poder concentrarse. A partir de ahí, ser profesional de ajedrez, bueno, pues como te digo, vivir en la City londinense o en el centro de París lleva unos costes en la vida que son mayores a vivir en un pueblo tranquilo en Asturias, ¿no? O en Asia, ¿no? Sí. No nos va a dar mucho tiempo a hablar porque se nos va el tiempo y nos va a faltar mucha parte. Decir que, bueno, efectivamente, después de viajar, yo creo que casi por toda Europa, yo no sé si te queda Islandia, creo que no has estado, habrá algún país más, a lo mejor que no. Europa tiene muchos países, todavía quedan muchos que Todavía viajar. queda mucho que viajar. Después te vas a Asia por otras circunstancias, estuviste viviendo en Hong Kong, pero también estuviste jugando torneos en la India, torneos en Nepal, torneos en Malasia. Probablemente seas el único asturiano que ha ganado un torneo en Malasia. Torneos en Vietnam, en Sri Lanka, en un montón de sitios. No nos va a dar tiempo, tenemos que despedirlo. Sin duda alguna hablaremos contigo otras veces. Y nada más, pues darte las gracias, saber que vas a estar aquí, por lo menos temporalmente, porque aquí nunca se sabe,
y que te vamos a ver en los tableros asturianos. Pues muchas gracias. Y tengo que ir despidiendo el programa. Como digo, hablaremos otro día con Marcos Llaneza, sin duda. Pero bueno, os emplazo aquí para la próxima semana de Jaque Continuo. Espero que os haya gustado. Seguiremos informando sobre la historia del ajedrez.